Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Lora Rodríguez, matrícula 2020-10515. Pertenezco a la clase de Tecnologías One con el profesor Tomás Rodríguez y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el segundo laboratorio de los laboratorios de seguridad UTM, titulado Traffic Shaping. Antes de comenzar entonces, voy a ejecutar el comando date y el comando time para que se pueda visualizar la fecha y en la hora en la que estoy haciendo este video. Una vez dicho esto, básicamente el Traffic Shaping es una herramienta que nos brinda FortiGate básicamente para administrar y controlar el ancho de banda que van a tener nuestros usuarios en la red en este caso. Tenemos entonces dos tipos. Tenemos el Shared Traffic Shaper, que es básicamente crear un shaper. El shaper es lo que vamos a estar creando para básicamente administrar el ancho de banda. Creamos un solo shaper. Por ejemplo, si creamos un shaper de 3 megabytes, esos 3 megabytes se van a estar compartiendo entre los distintos usuarios que estén en este caso en la red. Por el contrario, tenemos entonces un Pure IP Traffic Shaper, que es básicamente configurar un shaper para un usuario en específico. Si configuramos un shaper de 3 megabytes, esos 3 megabytes van a estar solamente para ese usuario. En el caso contrario del shared, que si configuramos uno de 3 megabytes, esos 3 megabytes se van a repartir entre dichos usuarios. Pero también hay que tener cuidado a la hora de la configuración porque estos dos tipos pueden como hacerse una configuración conjunta, que lo veremos más adelante, lo cual no sería apropiado en este caso. Bien, entonces vámonos a nuestro FortiGate Site 1. Para esto nos vamos a ir en Policy and Objects y en Policy and Objects nos vamos a ir en Traffic Shaping. Tenemos lo que son los Traffic Shapers. Como pueden ver, aquí están los que están de manera predeterminada. Tenemos lo que son las Traffic Shaping Policies y los Traffic Shaping Profiles. Déjame verificar que se esté grabando. Ok. Primero vámonos aquí a Traffic Shapers. Vamos a dar a crear uno. Tenemos el tipo, el Shared, que es el que hablamos, y tenemos el Pure IP Shaper. Vamos a crear primero un Pure IP Shaper. Vamos a nombrarlo 3 megabytes. Va a ser de 3 megabytes este. Aquí tenemos lo que es la unidad del ancho de banda, kilobytes, megabits o gigabits por segundo. Vamos a dejarlo en kilobits por segundo. Y aquí en maximum bandwidth vamos a ponerle 3000. También podemos especificar el máximo de conexiones, el máximo de conexiones de CP, UDP, entre otras cosas. Mientras tanto, los vamos a dejar así y vamos a dar en OK. Una vez creado nuestro primer shaper, en este caso per IP, para aplicarlo entonces tenemos que venir aquí en Traffic Shaping Policies y crear una nueva. Antes de hacerlo, vámonos a nuestro Windows Server, aquí. Vamos a añadir esta. Ok. Antes de aplicar el shaper entonces de 3 megabytes, vamos a hacer un test de velocidad. Ok, está aquí empezando, vamos a darle unos segundos a que haga la prueba. Vamos a ver la velocidad de bajada. Esto puede depender ya del internet de cada quien. Aquí voy a hacer otra prueba de nuevo, porque anteriormente me tenía más de bajada, pero eso puede depender ya del internet de cada uno. Voy a verificar. Bueno, hasta ahora solamente no tengo tan buena conexión, pero en caso de que tuviéramos por ejemplo, de bajada y de subida, eh, por ejemplo, más de 3 megabytes, como aplicamos en el Shaper, estos se van a reducir entonces y si hacemos el test, en este caso, no va a pasar en este caso de 3 megabytes. Esto ya son problemas de mi conexión, por ende no va a ser tan específico en este caso.
Bien, entonces para aplicar lo que es el shaper, entonces tenemos que venir a Traffic Shaping Policies y vamos a crear una nueva. Aquí entonces vamos a poner un nombre, vamos a poner Active Directory, este va a ser para entonces el controlador de dominio. Aquí en Source tenemos que especificar cuál va a ser la fuente, vamos a crear un nuevo objeto en este caso de direcciones. Aquí en nombre vamos a ponerle Active Directory, aquí esto es pura estética. Aquí en la subred vamos a especificar la dirección IP, /32 porque es para un solo dispositivo. Y aquí vamos a ponerle la interfaz, que es el puerto 4. Puerto 4, aquí el destination, todos los destinos, en servicios todos. Aquí tenemos otras opciones como la application y el URL category, que son básicamente cosas del web filter, pero no lo veremos en este laboratorio. Entonces, aquí tenemos las opciones. Tenemos el Assign Shaping Class ID, que lo veremos más adelante, y tenemos el Apply Shaper. Aquí tenemos que seleccionar cuándo se va a aplicar el shaper o cuando, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el puerto 1, entonces, cuando el tráfico que genere el Active Directory salga por el puerto 1, se va a aplicar el shaper en este caso. Tenemos aquí el Shared Shaper, Reverse Shaper o el per IP Shaper. Nosotros configuramos un per IP Shaper. Vamos a habilitarlo aquí y vamos a seleccionar el que creamos, que es este, el de 3 mega. Entonces aquí vamos y damos en OK. Entonces ya tenemos el shaper aplicado a lo que es nuestro Windows, a nuestro controlador de dominio cuando salga por el puerto 1. Si nosotros volvemos a hacer aquí un speed test, no va a pasar entonces en este caso de 3 megabytes. Se va a quedar justo. Sí puede estar entre 3 megabytes, pero no va a llegar a 4 en este caso. Vamos a hacer la prueba de velocidad para que puedan ver. Como pueden ver ahí. Ya de por sí era uno, pero ahora con el chipper aplicado no va a pasar de, de 4, porque eso es lo que le aplicamos en la política, como pueden ver ahí. Ahí está. Ok, entonces podemos también, vamos nuevamente al Traffic Shaper. Si le damos a crear nuevo, vamos a crear un share ahora. Vamos a hacerlo de 3 MB también. 3 megabits. Aquí el Traffic Priority, eso es básicamente cuando tengamos varios shapers, podemos asignar cuál se toma en cuenta sobre otro. Tenemos entonces el High, el Medium y el Low. En este caso lo vamos a dejar en High también. Aquí entonces tenemos lo que es el ancho de banda máximo y el ancho de banda garantizado. El ancho de banda máximo vamos a poner aquí 3000 y del garantizado vamos a ponerle 2000 en este caso y vamos a dar en OK. Vamos a crear otro. Vamos a ponerle este de un megabit. Aquí entonces vamos a poner el máximo 1000 y aquí también. En el garantizado también. Entonces, si nosotros creamos esto, vamos en Traffic Shaping Policies. Aquí vamos entonces a la política nuevamente. En la política vamos a quitar la Active Directory. Aquí vamos a crear entonces otro objeto de direcciones. Cuando dije anteriormente que que las configuraciones entre el shared IP y el IP, perdón, el shared IP, el per IP se podían como ligar, es en esta parte cuando uno está creando el objeto de direcciones. Porque, por ejemplo, si yo estuviera configurando la política para un per IP, aquí, por ejemplo, yo puedo especificar una LAN completa en vez de un solo dispositivo y entonces ese per IP, por ejemplo, de 3 megas se puede aplicar a la LAN. O sea, cada dispositivo de la LAN va a tener entonces 3 megabits. Eso es lo que quería decir en este caso. Pero aquí en el share podemos especificar la LAN, la 10.0.1.0, prefijo 24, aunque solo tenemos un dispositivo que es el Active Directory, pero así sería la configuración básicamente. Aquí vamos a ponerle esto y el puerto aquí, la interfaz es el puerto 4. Vamos a dar en OK.
Vamos a esperar a que cargue. Especificamos la LAN, aquí todos los destinatarios, todos los servicios. Entonces aquí tenemos lo que es el Shared Shaper y el Reverse Shaper. El Shared Shaper básicamente es la subida y el Reverse Shaper es la bajada que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, para la subida yo pudiera poner entonces aquí, en caso de que tuviera desecho de banda, 3 de subida y 3 de bajada también. Si yo guardo esto, y vuelvo a hacer por ejemplo, aquí, un speed test, entonces veríamos que las velocidades de subida y de bajada serían similares en este caso, aunque no se va a notar mucho ya porque es problema de mi internet en este caso, como pueden ver aquí. Muy bien, entonces podríamos con el que creamos anteriormente, especificar por ejemplo, que en el de subida tengamos solamente 1 MB y de bajada tuviéramos 3 en este caso. Y así sucesivamente jugando con las configuraciones que mejor nos convengan para nuestra LAN en este caso. Bien, ya vimos entonces cómo configurar el share y el per IP. Tenemos aquí entonces otra opción que es el Assign Shaping Class ID. Por ejemplo, si le doy aquí, voy a crear uno nuevo, el ID, voy a ponerle un ID 5, voy a poner el nombre, podemos poner aquí, eh, voy a poner aquí LAN, ok, tenemos este creado, lo voy a seleccionar y voy a dar en OK. Si entonces nosotros aquí nos vamos a Traffic Shaping Profiles, vamos a crear un nuevo, podemos crear tráficos, en este caso aquí les voy a poner también LAN como nombre, solamente es de prueba. Podemos crear varios perfiles, en este caso, que nosotros podemos asignar para los dispositivos para administrar entonces el ancho de banda. Voy a crear uno. Tenemos el Traffic Shaping ID. Vamos a poner el que ya creamos, que es el 5. Aquí podemos poner un ancho de banda garantizado y un máximo. Pero aquí se manejan en porcentajes y no en kilobits, megabits, etcétera. Esto es en base a 100. Por ejemplo, aquí de garantizado voy a poner un 30 y un máximo de 100. La prioridad la vamos a poner en high. Entonces aquí ya creado, yo puedo venir aquí, dar en OK y entonces ya tendríamos un perfil asignado, si nos vamos al policy, que es con el async class ID a nuestra LAN, que es la 5 en este caso con un ancho de banda garantizado del 30% según del que tengamos y un máximo del 100%. Entonces, otra cosa, podemos crear varios perfiles, en este caso para asignarle a nuestra LAN o usuarios, en este caso. Por ejemplo, vamos nuevamente aquí, poner LAN, perdón, aquí ya tengo uno duplicado, vamos a poner por ejemplo LAN 2. Aquí yo puedo crear otro, aquí puse 5, aquí voy a poner 10. Tenemos aquí la LAN 10. Entonces, si yo vengo aquí y yo pongo aquí, trato de poner, vamos a ver algo. Ok, aquí me está dando un error porque no debería de ser así. Voy a editar esto. Aquí, por ejemplo, mejor dicho, si yo vengo aquí y creo otro perfil aquí para la LAN, por ejemplo, voy a crear, míralo aquí, tenemos por ejemplo el de la LAN 2, yo puedo elegir esto que puede ser perfectamente para un dispositivo. Si aquí yo trato de poner un 80, como os dije que en base a 100, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque al anterior perfil yo le había agregado un 30% y esto es en base a 100, por ende me queda solamente, puedo garantizar lo que es un 70% porque es lo único que me queda del 30 que puse anteriormente. Como pueden ver aquí, si pongo un 70 sí me lo permite, pero aquí en máximo bandwidth sí puedo garantizar 100, igual que en el anterior. Aquí puedo poner una prioridad alta, pero tenemos que tener en cuenta eso. Puedo poner, por ejemplo, 40, puedo volver a poner 30, puedo volver a poner, por ejemplo, 60, pero no puedo poner más de 70 en este caso, que es lo que me queda de lo que pusimos anteriormente. Por ejemplo, aquí voy a poner entonces el 70%, que es lo que me queda, y tenemos entonces estos dos perfiles ya configurados para la LAN, como pueden ver aquí.
Tenemos un Additional Traffic Shaping Class ID en este caso, que también si queremos podemos especificar. Esto es un solo perfil. Venimos aquí entonces, configuramos esto, tenemos entonces el Traffic Shaping Class ID, venimos aquí y lo cambiamos según nos convenga. Y así sucesivamente es como podemos hacer las configuraciones del Traffic Shaping para básicamente administrar y manejar lo que es el ancho de banda de nuestra red, la funcionalidad que nos permite entonces aquí FortiGate. Esto ha sido entonces todo por este laboratorio. Vimos cómo configurar los Traffic Shaper, tanto el per IP como el share. Vimos cómo podemos agregarlos a través de las políticas para definir los dispositivos o las LAN que van a participar en esto y vimos cómo podemos crear entonces los perfiles que se manejan a través de porcentajes. Esto ha sido entonces todo de mi parte. Muchas gracias por verme y nos veremos en una próxima.